Cataratas del Niágara, 7:23 de la tarde. Estamos en las cataratas del Niágara emitiendo en directo. ¡Ah! Alguien está convirtiendo esta maravilla de la naturaleza en una especie de parque acuático. ¿Qué tipo de mente enfermiza podría hacer algo así? ¿Hombre o máquina? Centro comercial de Beverly Hills. Venga, Sammy, vente a patinar. Sí, no importa que no se te dé tan bien como a nosotras. Se trata de divertirse. Cito textualmente. El tiempo perdido en actividades recreativas debería utilizarse para ejercitar la mente. Yo tengo otra cita. Pelillos a la mar. Vaya, vaya, mirad quién está aquí, patinadoras e infractoras. Ya conocéis las normas. No se puede patinar ni tirar basura. ¿Tirar basura? Quería formular un deseo y no tenía moneda. Ahórrate las explicaciones. Menos mal que una ciudadana modelo me alertó de vuestras fechorías. Son ellas, agente. Si lo desea, puedo identificarlas en una rueda de sospechosas. El único crimen que se ha cometido aquí es tu atroz peinado y tu manicura. No se crea nada de lo que dice, es una trolera súper famosa. Créame, oficial, por desgracia las conozco muy bien. Son reincidentes y un peligro para el centro comercial. Oh, vamos, esta joven solo ha hecho una buena acción, nada más. Toma, un vale de descuento en cualquier producto del centro. Vosotras esperad aquí, volveré con refuerzos. Genial. Yo ni siquiera he llegado a patinar. Ah, es cierto. Usted no hizo nada, doña Brasas. Eres doña Brasas. ¡Basta! Eres doña ¡Callaos! Brasas. ¡Que me enfado! Eres doña Brasas. ¿Qué hay de nuevo, niñas? No llevará un secador encima, ¿verdad, Jerry? Sorry, solo toallas con el anagrama de Book. Podéis quedárosla como recuerdo tras la misión. Ojalá me supiera poner la toalla así. Es muy fácil, pero hay que tener pelo en la cabeza. Bueno, hemos descubierto algo realmente preocupante. Por lo visto, varios líderes mundiales han construido atracciones peligrosas en sus países. ¿Atracciones? En Alemania, el canciller pidió que quitaran las líneas de la autopista, además de poner rampas. La autovía se ha convertido en una pista de coches de choque. En Malasia, el primer ministro programó los ascensores de las Torres Petronas para que caigan en picado desde el piso 88. Y por último, el presidente de Brasil pidió que cortaran los cables de suspensión de un puente. Dejó varios autobuses colgando sobre un río infectado de cocodrilos. ¿Por qué los líderes mundiales quieren convertir sus monumentos nacionales en lugares peligrosos? Exactamente, eso es lo que queremos que averigüéis. La mujer del emperador de Japón es una ex agente. Ella os dará acceso directo a su marido. ¿Japón? ¿La meca del sushi y del anime? ¿A qué esperamos? Pero antes los chismes. Una visa descodificadora, un spray criogenizador de defensa personal, pintalabios con lanza extensible, guantes de adherencia total, un descargador de baterías y un gato. ¿Gato? Pues prefiero los perritos, la verdad. Son las iniciales de globo armadura en tono oscuro. Espero que no destiña. ¡Ja! Eres muy gracioso. Japón, 5:13 de la tarde. ¿Creéis que podrán comer sushi en este tren de alta velocidad? Me parece que ahí viene. Espero que lleguemos al palacio del emperador pronto. Me gustaría respirar. Venga, tía, es que no puedes relajarte. Sí, ¿en qué otro lugar podrías hacer un viaje tan cómodo como este? ¡Ay! ¡En una montaña rusa! ¿Desde cuándo hay loopings en los trenes públicos? ¿Podríamos largarnos de aquí antes de que eche la papilla? La tarjeta descodificadora nos ayudará. Necesitamos que nos aumenten el saldo. Consiga lo que quiera con su tarjeta de crédito. ¿Estáis todas bien? Eso creo.
Allí está el Palacio Imperial. ¿Y estos yuppies? Algo me dice que no son el comité de bienvenida. Estás cometiendo un error fatal, horrible guardia japonés. Soy una máquina en técnicas de defensa personal. Yo. Alto. Soy Keito, la esposa del emperador. Son mis guardias. Pues vaya. Qué fuerte, ¿verdad? Al final tenemos comité de bienvenida. Jerry me avisó de vuestra llegada. Acompañadme. Si necesitáis algo, el señor Katsu os atenderá. Katsu, perdona, vienen conmigo. Son un diseño exclusivo. Hola, señoritas. Hola, majestad. Bueno, alteza. No, amo de la casa. Digo, señor de la cocina. Ay. Adiós, señoritas. Adiós. Vaya, pues es más bien calladito. Demasiado. Parece como si quisiera ocultar alguna cosa. Bien, ¿a qué esperamos? Vayamos al fondo del asunto. Un palacio lleno de cosas increíbles y nosotras atrapadas en este cuartucho. Oh, podría ser el emperador. Sacad los guantes superadherentes. ¿Estáis seguras de que estos guantes pegan bien? ¿Qué está haciendo con esa batería? Es como si se estuviese cargando o algo así. Palabras repetidas, gestos robóticos y un cargador. Parece como si fuese una especie de animatronics. ¿Un anima qué? ¡Ay! Lo que os decía, chicas. ¿Veis? Estos guantes no son tan adherentes. ¡Guardia! Chicas, rápido. Por aquí. Pero bueno, ¿qué ha pasado? No sé cómo decirle esto, Majestad, pero el emperador ha sido reemplazado por un animatronics. Oh, vaya. Por eso se ha comportado de una forma tan extraña. O sea, que han secuestrado al emperador de verdad. Tenéis que encontrar a mi marido. Podría estar en peligro. Haremos cuanto podamos, Alteza. Quien haya secuestrado al emperador debe estar emitiendo una señal para controlar al robot. Si consiguiéramos rastrear esa señal... Aquí hay algo que puede ayudar. ¿Un neceser? Es de cuando era espía. Pues de ligero no tiene nada. Tiene una antena parabólica. Es un rastreador. Él os llevará hasta el origen de la señal. Podéis usar el reactor imperial. Es rapidísimo. ¡Estas fotos no! ¡Otra! Tenemos que estar cerca. ¿Por qué? ¿Porque la señal es cada vez más fuerte? Porque ya no puedo más con este trasto. ¡Ay! Parque de atracciones abandonado, 9:37 de la tarde. Al menos no tendremos que hacer colas. Fijaos en estas huellas. Es extraño, la señal parece estar debajo de nosotras. Jamás me gustaron los tío vivos. Genial. ¿Y ahora por dónde salimos? Por allí no. ¡Ay! Hola, nos marchábamos ya. ¿Podríamos hablar como personas civilizadas? ¡Creo que no! Vamos a refrescar el ambiente. 1, 2, 3. ¡Toma!
Ya estoy harta. Aquí no hay emperadores ni nada que se les parezca. Solo Me está pisando, majestad. Deje de quejarse. unos quejicas con poder. Bloqueado. Tiene que haber una forma de entrar. Dejadme probar. ¡Ah! ¡Claro, eso es! La técnica que he aprendido es para derribar puertas, no guardias japoneses. Aquí están todos los líderes mundiales. Oh, no. Otra tortura. Tranquilos, nosotras somos las buenas. Como me gusta esa frase. Entonces libérennos, antes de que ese doctor complete su plan y nos haga desaparecer a todos. Lo siento, chicas, pero el parque está cerrado. Hola, pequeñas intrusas. Bienvenidos a mi humilde laboratorio secreto. Soy el doctor Einstein. ¿El doctor Eisenstein? Sí, ya sé. Con un nombre como Einstein o llegaba a ser un genio o me volvía un villano horrible. Me decidí por ambas cosas. Oiga, abuelete, ¿por qué ha sustituido a todos los líderes mundiales? ¿Tuvo una infancia difícil o qué? ¿Qué va? Llevo fabricando animatronics desde que tú no eras más que una cría alegre y despreocupada. ¿Doña Brasas despreocupada? Doña Brasas, Doña Brasas. Mis Doña animatrones Brasas. eran los mejores hasta que apareció esta nueva invención, los videojuegos. Los niños prefirieron usar un ridículo joystick en lugar de ver a auténticos bucaneros de capa y espada. Y pensó que podría volver al negocio secuestrando a los líderes mundiales y reemplazándolos por androides. No, decidí vengarme haciendo mi propia versión de los grandes gobernantes y programándolos para construir atracciones peligrosísimas. El mundo sería mi parque de atracciones particular hasta que se acabe autodestruyendo. Oye, creo que este tío está como una auténtica cabra. Y menuda locura es su plan. Es el más disparatado al que nos hayamos enfrentado jamás. Mirad, hasta ahora esto no ha hecho más que empezar. Únicamente me he estado divirtiendo, pero no os preocupéis. Prometo dejaros montar en mi atracción favorita del parque. Permitidme explicaros cómo funciona esta atracción. Cuando el coche en el que vais alcance las 15 rotaciones, el habitáculo explotará, de forma que este algodón de azúcar tendrá más consistencia que vosotras. Y ya sabéis que no se puede sacar las manos ni los pies. No quisiera que os lastimaseis. ¿Cómo sobreactúa? ¡Ya vamos por la quinta rotación! No os preocupéis. Seguro que encontramos la forma de escapar, ya veréis. Dejadme pensar. A ver si con el pintalabios pudiéramos hacer alguna 13 cosa. rotaciones, 14. ¡Lo tengo! Menos mal que no mantuvimos en el vehículo ni las manos ni los pies, ¿verdad? ¿Dónde estarán los líderes mundiales? ¡Subidlos, chicos! Este camión ya llega tarde a su cita para saltar el puente. ¿Cuál fue el robot que programé como chofer? Quiere lanzarlos al río. ¿Y qué tiene eso de espectacular? Tenemos que alcanzar ese camión. ¿Pero cómo? ¡Ya está! ¡Van a escapar! ¿Nos llevamos algún chisme que podamos utilizar? ¿Chismes? No nos hacen falta chismes. Oye, ¿seguro que es una buena idea? No. ¡Ay! ¿Y esto cómo funciona? Así. ¡Toma! Gracias, chicas. ¿Por qué será que los líderes mundiales llevan siempre trajes oscuros? ¿Tanto les costaría ponerse algo con colorines? No se preocupen, les devolveremos a todos a sus países.
Ahora solo tenemos que devolver a los líderes y desactivar los animatronics antes de que Eisenstein descubra que ha perdido un tráiler. Primera parada, Malasia. Pero, ¿cómo vamos a encontrar al animatrón de Malasia? ¿No convirtió los ascensores de las Torres Petronas en una atracción mortal? Allí es donde tenemos que ir. Malasia. Muy bien. ¿Y cómo se desactiva un animatronics? ¿Alguna ha hecho el cursillo? Si usamos el descargador de baterías, podríamos quitarle toda la potencia, pero ¿cómo nos acercamos hasta él? Menos mal que había uno de mi talla. Ahora puedo acercarme a él. A Jerry se le olvidó cargar la batería. Qué poca profesionalidad. ¿No se da cuenta de que es como un móvil? ¿O lo recargas o no chuta? ¡Eso es! ¿Qué es? Dame tu móvil. Podemos usar su batería. ¡Vamos, deprisa! Ah, ¿y si me llama alguien importante? Ya está listo, no te fíes. Podría tener más potencia de lo normal. Disculpe, señor primer ministro. Sí, soldado. ¿Llevo bien puestas las medallas? ¡Ay, ya! Sí, supongo que sí. ¡Cuerpo a tierra! ¡Va a explotar! Uno menos. Vayamos a ocuparnos de los demás. Sobre las nubes. ¿Dónde vamos ahora? ¿Un lugar exótico? No sé si será exótico, pero parece que Eisenstein tiene otro plan fuera de lo normal. Tenemos que proteger a los líderes mundiales. Pondré el piloto automático. ¡Socorro, ayúdennos! ¡Por favor! Que se tranquilice el pasaje, la situación está controlada. Hola, jovencitas. Me alegra mucho verlas por última vez. Venga, si ya nos hemos deshecho una vez de sus robots matones. Oh, sí, eso es cierto, pero esta vez van a estar algo más reforzados. ¡Ah! A decir verdad, sálvese quien pueda. ¡Vamos a acabar con ellas! Si los escondemos bien, ¿tú crees que se aburrirán? ¡Ay! ¡Uy! A mí nadie me arruina el peinado. Tenemos que sacar a los líderes de aquí. Uno menos. ¡Otra! ¡Ah! ¡Hola! ¿No oísteis a vuestro jefe? ¡Eliminadme! Espero que les hayan puesto aerofreno. ¡Ah! ¡Al tubo, deprisa! Llegó el momento de soltar a los capos. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayudadme, porfa! ¿Le echamos una mano? Bueno, vale. ¿Listo para portarse bien? Oh, ¡es un animatronics! Pero si es un androide, entonces alguien tuvo que fabricarle. A menos que se fabricara él solo, pero no sé cómo. Uy, qué lío. El auténtico doctor Eisenstein me programó a su imagen antes de fallecer. Fue su forma de hacerse ¿Inmadura? inmortal. Desgraciadamente me programó para autodestruirme si un día transmitía esa información. Bueno, chicas, creo que no podréis negar que es un buen final. Vaya, esto sí que ha sido espectacular. ¡Mirad! Con esto controla a los androides. Espero que este sea el final de los robots del Dr. Eisenstein para siempre. Subamos al avión y llevemos a los líderes. Hola, ¿hay alguien en palacio?
Gracias por salvar a mi marido, chicas. Sí, habéis hecho un trabajo excelente. Ha sido un verdadero placer. Sí, es lo menos que podíamos hacer por una excompañera. Deberíais tomaros unas buenas vacaciones. ¿Otro viaje? Ya hemos visto demasiadas ciudades últimamente. Todas menos la nuestra. Casa de San, 11 y 17 de la mañana. No se pierda Troy Bayou la próxima semana. ¿Oh? ¿Qué os pasa, aburridas? ¿Vamos a la pista de patinaje? ¿Tú quieres ir a patinar? Sí, con tanta atracción peligrosa me han entrado ganas de divertirme un poco. Déjalo, yo estoy matada. Yo también. Pues vale. Quedémonos en casa, descansemos y pidamos algo de comer. ¡Buena idea! Oiga, sí, quiero unas croquetas de huevo, arroz frito con gambas y... Clover y Alex a la brasa. Clover y Alex lo son que nos unas falta. brasas. Clover y Alex son unas brasas. ¡Ja! Esto sí que es divertido. Clover y Alex son unas brasas. Están ¡Que te matadas. aplasten!